¿Es posible que se postergue nuevamente el plebiscito por el COVID-19? ¿Qué tan afectadas se han visto las relaciones internacionales de Chile a partir de esta pandemia? Esta y otras preguntas, junto al ex canciller y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, en una nueva entrega del ciclo de conversaciones. Don Heraldo, muy buenas tardes. ¿Considera usted que el COVID-19 es la amenaza del siglo XXI? Hasta hace algunos años atrás, cuando se pensaba en amenazas en el ámbito internacional, las percepciones que habían eran las amenazas principales son interestatales, las posibilidades de conflicto entre estados, la posibilidad de guerras y principalmente la amenaza nuclear. Diría yo hasta la época de los 90, cuando con el proceso de distensión, la caída del muro de Berlín, esa amenaza nuclear fue desapareciendo a poco. Y ahí con el cambio tecnológico, con la globalización que se aceleraba, empezamos a percibir que las amenazas eran de un nuevo tipo. Eran las migraciones forzadas, por las sequías, el cambio climático, las pandemias, porque recordemos que hemos enfrentado varias pandemias, nunca una tan severa como la que estamos viviendo ahora, y las amenazas del mundo digital como los ciberataques. Ahí entonces tenemos un conjunto de riesgos y de amenazas que empiezan a caracterizar estos nuevos tiempos. Y por eso entonces cuando llega una pandemia como esta, lo que hace es de alguna manera cambiar nuestro modo de vida. Y cuando estábamos en Chile pensando en los efectos del estallido social, en algunas de las consecuencias que ya tenía, como por ejemplo el que por primera vez en la historia tuviésemos la posibilidad de votar por una nueva constitución, cosa que nunca ha sucedido en la historia de Chile. La primera constitución fue hecha por personas en el siglo XIX que tenían que tener propiedades para participar en el proceso de la elaboración constitucional. Eran puros hombres. Y lo mismo pasó después con la constitución del 25, ya, por cierto, no había que tener el requisito de tener propiedades. Entonces esta es la primera vez que vamos a poder votar, y en eso estábamos. Y estábamos en la discusión de las reformas sociales profundas que el país necesita. Llega la pandemia y nos cambia la agenda totalmente. Y en eso estamos hoy día, cómo recuperamos lo que estábamos discutiendo, conversando antes de la pandemia, pero hoy día la pandemia domina, no solo en Chile, sino que es global. Esta realmente es una pandemia global como nunca antes había existido, porque la gripe española en 1918 fue más bien Europa, parte de América, pero hoy día estamos frente a una amenaza global. Entonces, yo creo que eso tenemos que tenerlo bien presente porque eso condiciona las preguntas que ustedes han hecho y las preguntas que cada uno de nosotros se está formulando. La primera cosa que yo quiero abordar en esa perspectiva, ya bajando al momento actual, es cómo visualizamos el manejo sanitario de la pandemia por parte del gobierno. Eso ustedes lo han puesto como una de las preguntas. Entonces, uno podría decir, a ver, frente a este momento cuando todos estamos amenazados, la oposición tiene un desafío bien grande y es, bueno, apoyar la estrategia sanitaria del gobierno. Uno puede criticar constructivamente, puede sugerir, puede hacer un conjunto de manifestaciones, sugerencias, opiniones, pero al final de cuentas hay una sola autoridad sanitaria y si decide ir por un cierto camino, bueno, habrá que ir. Y si no va resultando, entonces nosotros vamos a tener que seguir, como en el contexto democrático, expresando nuestras opiniones respecto a la estrategia. ¿Y el gobierno qué nos dice?
Bueno, vamos por buen camino, hemos tenido éxito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, presidentes de partido, nos reunimos en el colegio médico eh, para escuchar, esto hace ya 2 meses atrás y un poquito más, para escuchar eh, los, las proyecciones matemáticas que se hacían respecto a la evolución de la pandemia, el médico que estaba a cargo nos dijo que a comienzos de abril habría en Chile 40.000 o un poco más de 40.000 contagiados. Entonces el gobierno dice, hoy día estamos a fines de abril y hay 14.000 contagiados, un poco más. Por lo tanto, es un éxito comparado a las predicciones más bien pesimistas que se hacían hace 2 meses atrás. Pero ahora resulta que hoy día se cambia la medición. ¿Por qué? Porque se excluían a los asintomáticos que habían sido confirmados como contagiados. Y ahí viene un punto absolutamente fundamental, y es que si uno mira a los casos exitosos, comparándolos con Chile, los casos exitosos han sido los países que han testeado más. O sea, el testeo es absolutamente clave. Testeo, trazabilidad, para saber si los contagiados sean sintomáticos o asintomáticos, con quiénes tuvieron contacto, hay que trazar eso y hay que aislar entonces a los sintomáticos y a los asintomáticos en cuarentenas de 14 días. Porque nos sacamos mucho con simplemente decir una comuna entera va en cuarentena porque no sabemos quiénes en esa comuna están contagiados. Y lo importante es, a través de test, saber quiénes están contagiados para hacer la trazabilidad, para aislarlos y de esa manera ir ganándole al virus. Eso es lo que ha hecho Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 25.000 tests por cada millón de habitantes. Chile tiene 8.400 tests por cada millón de habitantes. Ahí está la enorme diferencia. Y a eso le agregamos entonces las controversias que han habido, porque esta es una cuestión de estrategia, ¿no? Nueva Zelanda acaba de bajar del nivel 4 a nivel 3. ¿Por qué? Porque ha hecho estos testeos masivos y porque cerraron rápido cuarentena para asumir el costo al comienzo y no tener que extenderlo tanto tiempo con esta estrategia de, como le llaman, las cuarentenas flexibles, ¿no? Entonces, ahí hay un gran signo de interrogación. Y luego el manejo comunicacional de Mañalich peleando con los alcaldes y diciendo, bueno, este es mi temperamento. Mi respuesta es, el temperamento no es una excusa, porque uno está bajo presión y uno entiende que está bajo mucha presión y en eso hay que simpatizar con él. Pero algunos estuvimos bajo mucha presión en los cargos que ejercimos y sin embargo mantuvimos una cierta serenidad. O sea, a mí me tocó lidiar con una demanda marítima, con una relación muy compleja con Perú al mismo tiempo, y luego tuvimos que nosotros demandar a Bolivia por las aguas del río Silala. Entonces, y sin embargo, serena firmeza. Eso era por lo menos mi estrategia. Y luego este asunto bochornoso con China. Y si hay ventiladores donados, si no los hay, si eran 1.000, después 500, después 400, no, que fueron comprados por la CPC. Ahí hay todo diría, un contexto desprolijo, ¿no? Entonces, ese es un primer gran tema. Segundo tema es lo que ustedes decían en una de las preguntas, retorno seguro, nueva normalidad. O sea, ¿qué significa eso? Cuando el gobierno o la autoridad sanitaria nos está diciendo que el pic del contagio va a ser fines ahora de abril, comienzos de mayo, pero ahora nos está diciendo que será probablemente más hacia fines de mayo. Entonces, cuando eso está ocurriendo, nos están diciendo que hay que volver a una nueva normalidad, hay que abrir los malls, hay que
los funcionarios públicos tienen que ir al trabajo presencial, los estudiantes tienen que volver a las escuelas en mayo. Entonces, no se entiende si el mensaje es quédense en casa, que ahora se nos diga no, hay que volver. Entonces, eso a mí me parece muy contradictorio y que tiene que ver con este gran tema, la salud versus la economía. Y a mí me parece además una contradicción falsa, porque el punto no es que si optamos por uno u otro, las dos cosas son absolutamente fundamentales. El punto es cuándo, cuál es la oportunidad para volver. Y ahí tenemos que mirar también las experiencias que están teniendo otros países. Alemania decide, después de tener, bueno, una cantidad enorme de tests, de hacer su tarea muy bien, decide volver el lunes recién pasado, ahora esta semana, a una cierta actividad económica, tiendas de menos de 800 metros cuadrados que pueden abrir, y ojo que de inmediato, en una semana, menos de una semana, han bajado o han subido, mejor dicho, del 0,7 de tasa de contagio a casi 1%. Se siente una luz amarilla. Singapur, que lo había hecho muy bien, porque había testeado cualquier cantidad, de repente se disparan los contagios. ¿Por qué? Porque los migrantes, trabajadores migrantes hacinados, empiezan a tener un contagio exponencial. Entonces, esto es contradictorio, el retorno seguro, la nueva normalidad, ¿no? Y eso se vincula a la postergación de la fecha del plebiscito. Entonces, ¿cómo se puede decir que se puede volver a los malls, pero no se puede votar en 6 meses más? Y aquí lo preocupante es que a las razones sanitarias, bueno, hay que tener precaución porque que si la cosa va mal, no se va a poder hacer el plebiscito. Cosa que es extraño, porque como se nos está diciendo ahora que se puede volver a una cierta gradualidad de actividad económica, se proyecta entonces que la situación sanitaria va a estar muy mala para votar, pero no para ir al mall. Y eso es contradictorio, ¿no? Y después puedo ahondar un poquito en eso. Pero lo más grave es que el presidente de la República diga que como habrá recesión económica, probablemente haya que cambiar la fecha. Y yo lo que creo, francamente, que está detrás de esto es que hay sectores del oficialismo, de la derecha, que no quieren el plebiscito. Nunca lo han querido. Algunos de ellos lo aceptaron a regañadientes. Y algunos de ellos como que se arrepienten de que pusieron la firma el 15 de noviembre para realizar la reforma que condujo a la decisión de tener el plebiscito ahora reprogramado para el 25 de octubre. Entonces yo creo que simplemente hay sectores que no quieren el plebiscito. No es que quieran cambiarle la fecha, simplemente no quieren. Entonces están buscando, bueno, ¿por qué no simplemente el Congreso decide? Y hacemos una reforma como la que había planteado Bachelet? Que esa es una de las maneras de salirse de la realización del plebiscito. Entonces, esto es grave. ¿Por qué? Porque significa que en democracia se está cuestionando un acuerdo constitucional, votado por el Parlamento. Y cuando las democracias, que son sanas, que son sólidas, no pueden estar cuestionadas porque la tasa de crecimiento va a caer. O sea, en Chile vamos a estar a fin de año en 4,5 de caída del PIB. Estados Unidos probablemente va a estar en 5,9 se proyecta. Pero yo no he escuchado en Estados Unidos que se vaya a cambiar la fecha de la elección presidencial de noviembre por razones económicas, porque va a caer 5,9 el PIB. Lo único que uno podría imaginar en Estados Unidos es que como Trump ha tenido un pésimo manejo negacionista del COVID-19, después tratándole de endosar la responsabilidad a los gobernadores de los estados, que la situación sanitaria presenta un desafío, pero no la situación económica.
Entonces, esto es realmente para mí es muy grave y está detrás más bien, me atrevería a decir que un diseño político de algunos. Y que yo creo que ahora han retrocedido varios de ellos como al darse cuenta que ha habido por parte de la oposición, nosotros firmamos un acuerdo de varios partidos, un amplio espectro de partidos políticos, cuestionando este intento de poner un signo de duda sobre la realización del plebiscito. Luego, a ver, ¿qué pasa con la oposición? Que está muy cuestionada, ustedes lo plantearon. La percepción que yo tengo es que estamos frente a una situación que se arrastra hace harto tiempo. Ya en la primera elección de Piñera fuimos divididos. A primera vuelta y en segunda vuelta nunca hubo entusiasmo para poder ganar. Y ahora fuimos de nuevo en la última elección divididos a primera vuelta, una división mucho mayor, ¿no? Con nuevos partidos políticos que habían surgido. Entonces, no es que de repente descubrimos que la oposición está débil, si la oposición ha estado débil hace bastante tiempo, pero también hay que decir que hay varias oposiciones, no hay una sola. Por lo menos la convergencia progresista que agrupa al PPD, al PS, al PR, ha hecho propuestas bastante constructivas, nos hemos reunido con el ministro de Hacienda, yo mismo me he reunido con el ministro de Hacienda varias veces, y de hecho él tomó nuestra propuesta que hicimos para ir en ayuda de los trabajadores informales y de las pymes, y buena parte de lo que propusimos vino en el paquete, en el segundo paquete económico. Entonces no es que no estemos haciendo propuestas concretas, las hemos hecho, y de hecho el gobierno las ha tomado, muchas de ellas. El problema es que están menos visibilizadas. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis el gobierno tiene la agenda. Entonces, el gobierno desde la mañana hasta la noche, Mañalich, los subsecretarios, los alcaldes, que son los más cercanos, pero este es un fenómeno general. En Estados Unidos, si ustedes ven, es Trump todo el día, los asesores de salud, los gobernadores. ¿Y dónde está la oposición en Estados Unidos? No aparece. ¿Dónde está Joe Biden, que prácticamente ya es el candidato de los demócratas, apoyado por Bernie Sanders, por Hillary Clinton, por todo el mundo? No aparece, no está, porque hoy día el control en un momento de crisis lo tiene el gobierno, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que le pasa a la oposición aquí y le pasa también en otros lados. Porque para ser franco, yo diría, a ver, ¿cuál es el líder del gobierno? ¿Cuál es el líder de la derecha? Uno podría decir, bueno, es Piñera por el presidente. Bueno, hay muchos que están felices porque ha subido como a 19 después de estar en 8 puntos de rating. Ya, si uno dice, no es el presidente, veamos cuáles son las figuras de liderazgo. Entonces, es obvio que tendría que ser Joaquín Lavín, porque el que está mejor posicionado en las encuestas. Pero ¿qué es lo que dice Joaquín Lavín? Él vota apruebo, la mayoría de la derecha vota rechazo. Él ha llegado a decir que está por un estado de bienestar. ¿Es eso lo que la derecha representa? Me parece que tampoco hay como liderazgos claros en la derecha, en la impresión que yo tengo. Entonces creo que este tema de la oposición es mucho más complejo que simplemente decir, bueno, la oposición no aparece y no tiene líderes, no tiene liderazgo, ¿no? Es mucho más complejo a mi juicio. Y hay diferencias programáticas, pero me parece que el hablar de que hay distintas oposiciones es parte también de la realidad. Eso es lo que hay. Y es así. Como no hay una sola diferencia bien significativa, a mi juicio, ¿no? Bueno, lo último, antes, porque me he extendido en esta introducción, es que pensemos en la post-pandemia. ¿Qué pasa después?
¿cómo se retoma la conversación que teníamos antes del estallido de la pandemia? Y a mi juicio ahí tenemos que tener la necesidad de discutir un gran pacto social. Un pacto social que signifique reformas profundas del país que queremos, quizás no de inmediato, sino que en 5 años o en 10 años, pero que nos signifique a ver cuál es el marco de país que queremos, qué tipo de reformas, cuán profundas. Vamos a tener que tener quizás unas modalidades de ajuste fiscal para recuperar el endeudamiento en el cual el gobierno va a tener que entrar para financiar todo lo que es necesario para los efectos económicos y sociales de la pandemia. Entonces, a mí me parece que es impostergable el retomar la discusión de un gran pacto social, que no solo sea el gobierno con la oposición, sino que empresarios con trabajadores, sociedad civil, expertos, universidades. Tiene que ser un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Ese va a ser el desafío de la pospandemia. Y lo último, con esto cierro, bueno, ¿en qué mundo estamos? Y no es el mejor, porque nunca ha habido tanta falta de liderazgo como ahora. Porque cuando estalló la gran crisis subprime, el 2008-2009, bueno, se pusieron de acuerdo los principales países, se creó el G90 y se hizo un esfuerzo cooperativo para lidiar con esa enorme crisis financiera que nos afectó mucho en Chile. Había liderazgo, había sentido del colectivo. Y que tiene un total rechazo al multilateralismo. De hecho, ha tenido una política absolutamente dirigida a erosionar los organismos internacionales. Se ha retirado del Acuerdo de París, se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos, ha congelado los fondos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no tiene no solo no tiene ningún interés, tiene un interés en erosionar la cooperación internacional. ¿Y qué pasa en Europa? Una Europa dividida, una Europa muy afectada por el coronavirus, donde surgen algunas voces como Macron de repente. Bueno, ahora vamos a ver si Boris Johnson, después de que fue contagiado por el coronavirus, cuando negaba lo mismo que Trump, entró a un hospital del sistema público de salud del Reino Unido y salió hablando maravillas del sistema público, que quería cortar antes, quería reducirlo, y ahora lo único que habla de cómo el Estado lo ha hecho tan bien en materia de salud. Y llega a decir ayer que no hay que levantar las restricciones que se han impuesto en el Reino Unido, porque puede ser fatal para una nueva ola de contagios. Entonces, pero Europa aparece dividido. China fue el origen de la pandemia, no tiene el peso para liderar hoy día y ciertamente no puede liderar solo. Entonces vemos que falta liderazgo. Es un momento realmente muy complejo. Aquí está como el sálvese quien pueda, en vez de que pongámonos de acuerdo, ¿no? Y veamos cómo el G90 brilla por su ausencia. Naciones Unidas podría haber hecho una reunión del Consejo de Seguridad, no lo va a hacer porque seguramente Estados Unidos y otros seguramente se han opuesto a que se realice. Así que estamos en un momento de que la cooperación internacional ha sido mínima. Y bueno, sin embargo, va a haber que insistir en ese camino porque no hay otra. Estos son problemas globales. No reconocen fronteras, el COVID-19 no reconoce fronteras. Y el cambio climático, que va a venir a la vuelta de la esquina, que está ya instalado, tampoco. Así que bueno, compañeras, me extendí un poco demasiado, pero bueno, quería sacarme algunas de las cosas, de las preguntas que ustedes me plantearon y abierto a la conversación. Don Heraldo, me gustaría profundizar un poco sobre el tema del COVID-19.
respecto a la crisis, ¿usted considera que la crisis de la pandemia es una oportunidad para el autoritarismo o para fortalecer la democracia? Es una buena pregunta. Yo creo que hay algunos indicios que el autoritarismo empieza a ser una consecuencia inmediata. ¿Por qué? Porque muchos países han dictado estados de excepción y hay algunos que están aprovechando para que gobiernos ya que tenían un signo algo autoritario se vayan afirmando aún más en esa tendencia. Víctor Orbán en Hungría es un caso, o sea, se ha hecho con todo el poder ahora, ¿eh? Y lo mismo ha pasado en varios otros países. Entonces, hay un riesgo. A ver, alguien que contagió a 20 personas, 30 personas, hay que ir a buscarla. En Corea del Sur lo hicieron así. Y tuvieron toda la tecnología para ir a buscar a esas personas y saber dónde estaban, dónde vivían, quiénes son. Entonces, se acumula una cantidad enorme de información, porque si uno quiere trazar los contagios hay que buscar alguna modalidad. Pero ¿qué pasa cuando la pandemia termine? Los gobiernos van a tener algo que no tienen hasta ahora, una enorme cantidad de datos acumulados la gente. O sea, ya lo tienen ahora porque las grandes empresas de datos ya tienen una enorme, pero no lo tienen los gobiernos. Ahora lo van a tener los gobiernos y ahí hay una amenaza autoritaria. Ahora, sin embargo, yo creo en la fuerza de la democracia y me da la impresión que la gente está diciendo no. Podemos apoyar a la autoridad en un momento de crisis, pero ojo, en democracia se discute. En democracia, incluso durante conflictos bélicos, los países democráticos no han dejado de lado la discusión democrática. Así que yo creo que la tendencia será a que la democracia se afirma y que estos signos autoritarios van a quedar más bien aislados. La única preocupación que tengo es respecto a la acumulación de datos, de información, que es algo que todavía no entendemos mucho, pero que es parte como de un trasfondo de esta crisis. ¿Cree que pueda que se estén tomando las medidas para este coronavirus, tomándose estas medidas con las encuestas en la mano? O sea, el presidente Piñera se ha caracterizado por a diario y probablemente no hace nada si no ha mirado encuestas. Y es probable entonces que muchas de las medidas estén en esa dirección. Y, por ejemplo, ¿por qué aparece casi a diario en virtuales cadenas nacionales, donde todos los canales se suman en la mañana o a cualquier hora? Es porque le han dicho, mire, sabe, ahora es un momento de unidad, usted el presidente aparezca guiando, porque usted además es una persona que frente a las crisis sabe manejarlas. Entonces, del momento en que no aparecía durante todas las movilizaciones y las protestas, tenemos un presidente que aparece cada rato ahora. Eso probablemente es producto de que han visto que la subió en las encuestas. Bueno, si está en 8% y llega a 19%, entonces algo tiene que estar funcionando y es muy probable entonces que las encuestas sean parte de aquello, ¿no? Así que sí, yo creo que hay algunas medidas que se están tomando que tienen que ver
con el mirar las encuestas. Sí. Don Heraldo, ¿qué falencias del sistema cree usted que va develando la crisis del COVID-19? ¿Del sistema en qué sentido? Del sistema en general, del sistema de garantías de protección a los derechos fundamentales, por ejemplo. Bueno, a ver, yo creo que quizás lo más importante es el derecho a la salud, porque la pandemia en Chile, los test, por ejemplo, a diferencia de muchos otros países donde son gratuitos, en Chile se cobran. Eh, ¿Y qué pasa con el tratamiento para las personas que son afectadas con mucha gravedad? Ahí hay un gran interrogante. Yo creo que a lo que apunta es que tenemos que tener un sistema de salud solidario donde todas nuestras cotizaciones de salud no tengan que ir a las ISAPRES, sino que vayan a un solo fondo solidario común, un seguro común, universal, que haga que ese financiamiento mejore FONASA, el sistema público, para que sea un sistema público de calidad, con atención oportuna, con los mejores, no solo con los, estoy seguro que tenemos los mejores médicos, sino que con la atención de última generación. Hoy día la inversión en salud es 3,8 puntos del PIB. Tiene que llegar a 6. Y ojalá a 8%, que es más o menos el promedio de los países de la OCDE. Y creo que es sumamente importante el tener eso en cuenta. Y revela las desigualdades del sistema económico, porque esto parte en las comunas de mayores ingresos, probablemente, y eso es la especulación, pero puede ser una especulación más o menos con datos, porque mucha gente de las comunas de mayores ingresos estuvieron en Europa, estuvieron en Estados Unidos, se contagiaron allá, trajeron el virus, y ahí es donde estalla primero el coronavirus. Y luego se controla, porque hoy día ha caído fuertemente en las comunas del sector oriente de la región metropolitana, y se empieza a trasladar a las regiones, y ahora se empieza a trasladar a las comunas del sur de Santiago. Entonces se va reflejando la desigualdad, porque en esas regiones, en esas comunas, no es posible hacer cuarentena, porque cuando uno está con una familia en 30 metros cuadrados, no es lo mismo que estar en una de 150 metros cuadrados, ¿eh? Donde se puede hacer distancia social. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que los nuevos casos están saliendo en ¿dónde? Puente Alto, que es el número 1 en este momento, ¿eh? Donde el hacinamiento es muy grande. Entonces empieza a revelarse también la desigualdad del sistema, ¿eh? Que se expresan de distintas maneras. Entonces, yo creo que más aún que abra mucho más oportunidades y que no sea lo que hemos visto durante tanto tiempo, pese a todos los esfuerzos que se hicieron, pero sigue esta porfiada desigualdad. Y creo que eso es algo que se revela con la enfermedad. Mucho se ha hablado del trabajo de los gobiernos para enfrentar la pandemia, pero también ha comenzado en el mundo a hablarse del rol que han tenido
las distintas oposiciones en los diferentes países. ¿Cómo se puede evitar que la fiscalización que realizan las oposiciones a su gobierno caiga en oportunismo electoral? Bueno, eso es difícil, pero la impresión que yo tengo es que la opinión pública percibe cuando hay oportunismo, percibe cuando se quiere aprovechar una situación tan grave como una pandemia que está significando el costo de vidas, de contagios graves de miles de personas y se está operando entonces con oportunismo, ¿no? No hay manera de impedir que eso ocurra, pero creo que lo más importante es si la oposición es una oposición que hace crítica constructiva, que hace propuestas, ¿eh? Y que no simplemente tiene un discurso, ¿no? El discurso no basta, ¿no? Entonces, es imposible evitar el oportunismo, ¿no? Pero creo que hoy día, con los medios de comunicación, de los medios escritos y la televisión. Hoy día no. Hoy día la cantidad de medios electrónicos, de las propias redes sociales, son un control sobre este fenómeno del fake news, pero también es un control sobre quienes hagan, yo diría, planteamientos demagógicos y oportunistas, ¿no? Por lo menos así espero, es la impresión que yo tengo. Don Heraldo, me gustaría hablar un poco acerca del Tribunal Constitucional. Recientemente el Tribunal Constitucional rechazó por 7 votos a favor y 3 en contra el requerimiento de senadores que se presentó al proyecto de ley sobre indulto conmutativo por el COVID-19 por considerarlo inconstitucional al no incluir a los condenados por violaciones de derechos humanos. El Tribunal Constitucional determinó que no era arbitrario y que no es discriminador excluir a reos de Punta Peuco. ¿Considera adecuada la decisión del tribunal? Por cierto, la considero adecuada porque a mí me parece que un indulto conmutativo que tiene características humanitarias para impedir el riesgo del contagio en lugares hacinados como son las cárceles, tenía que apuntar a los reos de más alto riesgo. ¿Cuáles son? Mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 2 años que están viviendo en la cárcel, ojo con ellas, y a los mayores de 60, reos mayores de 60 años que no hayan cometido crímenes particularmente graves, violación, como secuestro, como homicidio y como crímenes de lesa humanidad. ¿Para qué? Para que ellos entonces cumplan el resto de la pena bajo arresto domiciliario, pero excluyendo esos crímenes. Y por muy buenas razones, porque nadie quiere o en la casa, y si son homicidas probablemente no se van a quedar en la casa, y si son violadores son una amenaza a la comunidad. Y si han cometido crímenes de lesa humanidad, está el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que estos crímenes no son amnistiables, no son objeto de reducción de penas o de cambio de penas, porque son crímenes que están establecidos en el derecho internacional y en el Estatuto de Roma, como crímenes particularmente graves. Entonces, a mí me parece bien. Por lo demás, cuando se habla, bueno, ahora se está intentando que todos los mayores de 75 años puedan ser dejados en libertad, o más bien que sean amnistiados, para que, bueno, sus últimos años los pasan con su familia, etc. Pero resulta que en el derecho internacional uno ve que, por ejemplo,
criminales nazis han sido perseguidos para que se les haga justicia, incluso a individuos de mayores de 90 años. Hay dos casos en particular. Uno que era el famoso contador de Auschwitz, que era un cabo, y que se de gas. Entonces, ese individuo escapó a la justicia durante décadas y décadas y finalmente lo pillaron. Y tenía 96 años cuando los tribunales de Alemania lo juzgaron, lo condenaron a 5 años de cárcel y vino toda la discusión de cómo se va a meter preso un anciano de 96 años y la Corte Suprema de Alemania rechazó esa apelación por la consideración de edad. Y el tipo ordenó que tenía que ir a la cárcel. Ahora, en el camino el tipo murió, pero lo importante es el precedente que se creó. Y también con un señor llamado John de Montjuic, que era un cabo en otro campo de concentración, era un guardia, y que bajo falsa identidad llegó a Estados Unidos, 50 años en Estados Unidos, finalmente lo pillaron. Se lo llevaron a Alemania, fue juzgado y condenado. Estaba en el proceso ya de apelación y murió. Tenía 90 y tantos años. Entonces, la edad no es un elemento suficiente como para uno decir, para alguien que ha cometido crímenes de lesa humanidad, en los dos casos que le mencionaba, genocidio, uno diga, bueno, pobre persona que tiene mucha edad, es verdad, y las cárceles en muchos lados se están llenando de personas de edad, y eso es verdad. Pero quienes han cometido crímenes de lesa humanidad son una categoría distinta. Por lo demás, el argumento de puede decir algo sobre Punta Peuco es que no tiene nada que ver con el resto de los penales donde están asignados todos los plazos. Así que, por todas esas razones, yo creo que el Tribunal Constitucional hizo bien en desechar ese recurso presentado. Bien, vamos por la última. ¿Cree usted que América Latina podría haber enfrentado de mejor manera el coronavirus teniendo un órgano supraestatal más estable como quizá en Europa es con la Unión Europea? Yo creo que habría ayudado, pero ese organismo no existe. UNASUR se vino abajo hace tiempo por la sobreideologización del organismo. PROSUR, que ha sido impulsado particularmente por Chile, por Colombia, no ha tenido el peso como para generar apoyo. Pero sí es importante, aunque no exista el organismo idóneo, el poder ponerse de acuerdo. ¿Para qué? O sea, en estos momentos de pánico, cada país trata de arreglarse para adentro, digamos, ¿no? Pero yo creo que es absolutamente fundamental el cooperar para intercambiar información, intercambiar datos. ¿Qué es lo que funciona mejor? Cada país tiene su modalidad de estrategia que puede diferenciarse una de otra. Pero por lo menos que se intercambien datos, que se intercambien esfuerzos, eventualmente hasta, no sé, si a alguien le faltan, qué sé yo, mascarillas. Si yo tengo un vecino que se le está quemando la casa, yo creo que tengo el interés de ayudarle por dos razones. La primera, solidaridad. La dimensión humana se le está quemando la casa. Pero además, una dimensión ya
de protegerme a mí mismo, porque si se le está quemando la casa al vecino, ese incendio me va a llegar a mí. O sea, a mí me interesa que le vaya bien al vecino. ¿Eh? Entonces, nos debiera interesar que no tengamos una situación donde el coronavirus se escapa de todo control en países vecinos, porque si no, eso nos va a llegar a nosotros eventualmente. Y con cierre de frontera y todo lo demás, hemos visto que el coronavirus se ha expandido. Así que yo diría sí, sería necesario. No hay un organismo que pueda ejercer ese papel hoy día, pero eso se puede hacer por último por voluntad política. Ya había algo de diálogo entre los ministros de salud, pero algo muy tenue, muy tentativo, nada muy significativo, ¿no? Y yo creo que eso sería útil si existiera. Después de todo este episodio con Argentina, que las comparaciones que hacía el presidente Fernández, qué sé yo, eso derivó en que los presidentes y los cancilleres y los ministros de salud hablaran y por lo menos se pusieran de acuerdo, algo que yo sugerí, por lo demás, que se estableciese un canal, porque durante el periodo que yo fui canciller creamos un foro bilateral, donde tuvimos personas del gubernamentales entre los dos países para ir acercándose, se llamaba Foro 2030. ¿Con qué idea? De que Chile y Argentina puedan imaginar la relación bilateral, no ahora, ni el próximo año, sino que de aquí al 2030. O sea, una visión más estratégica. Y yo dije, ¿por qué no se crea un subgrupo ahí, médico, que en vez de estar compitiendo, quién lo hace mejor, si Chile o Argentina, empiecen a intercambiar datos? Eso es vital. ¿Eh? ¿Dónde están las concentraciones? ¿Dónde hay que atacar? ¿Cómo le está resultando? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Y eso se tendría que hacer a nivel latinoamericano. Pero es muy difícil porque tenemos a Brasil con un presidente que es negacionista, que dice que no hay coronavirus, ¿eh? Que despide a su ministro de Salud porque el ministro de Salud está tomando algunas medidas que a él no le gustaron porque él cree que él ha dicho los brasileños tenemos resistencia a todos los virus. Entonces, una cosa muy populista, muy rara, ¿eh? Y él, bueno, cuando todo el mundo está diciendo por favor distancia social, él va en concentraciones que lo apoyan a abrazar a la gente, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con un país que es muy importante en América Latina, como Brasil, que está negando esto? O como México, que negó esto también durante mucho tiempo. Y AMLO estaba diciendo, no, hay que seguir con los abrazos, yo le voy a decir cuándo. Perdió tiempo enorme y ahora está, bueno, México y Brasil con tasas altas de contagio y de muertes. Entonces es muy difícil hablarlo cuando hay liderazgos también que no están a la altura, ¿ah? Y que niegan la evidencia, que niegan la ciencia. Es muy grave eso, ¿ah? O sea, líderes políticos como Trump, como Bolsonaro, como AMLO, que niegan la ciencia, la evidencia científica. Eso hace muy difícil la cooperación. Pero a mi juicio, aunque haya poca cooperación, debiera intentarse. ¿Eh? Y aunque no existan los mecanismos institucionales. Porque de otra manera, después que termine esta pandemia, ¿qué vamos a hacer respecto al cambio climático? ¿Qué vamos a hacer respecto a la sequía? Ahí tenemos un desafío también común. Y me parece que la única manera de abordarlo es cooperación. Aquí no se va a salvar un país aislado por algún lado, pues el clima está cambiando a nivel global, ¿eh? Con todas las consecuencias que ello tiene. Bueno, don Heraldo, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber aceptado la invitación
y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y un agrado tener este intercambio. Espero en algún momento, bueno, tener una conversación presencial. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que esté bien. Gracias. Y así terminamos el capítulo de hoy. Este y todos los capítulos están disponibles en nuestro canal de YouTube de IDH Valdivia y en nuestro Instagram TV de nuestra cuenta de Instagram. Soy Esteban Oyarzún y en nombre de Alejandro Flores le agradecemos por acompañarnos el día de hoy y será hasta una próxima ocasión.